caminándonos más que nada a este tema de la infancia, todo este dato alarmante. Dice que más de 6 de cada 10 personas de 1 a 14 años han experimentado alguna medida de disciplina violenta en sus hogares. Esto se vio agravado por la situación de confinamiento que vivimos. Aunado a esto, por parte de la maestra estamos trabajando con lo que es OCARTE, es hacer una reflexión jurídica a partir de una obra de arte. En este caso, vinculado a este tema, me pareció pertinente escoger la obra de Edgar Demet, un escultor italiano. Más que nada su obra vincula con esta relación que ha tenido la infancia con los adultos. Muchísimas gracias, Ábrego. Te agradezco muchísimo tu profesionalismo y el dato que nos seleccionas y nos preparas. ¿Podrías dejar de compartir? Adelante, Abraham, por favor. Muy bien, entonces recordemos nosotros que en relación a la infancia tenemos una situación en donde todas y todos, tanto las personas que los tienen bajo su cuidado, sea, hemos dicho, los progenitores, los ascendientes, los familiares, bueno, los maestros, y toda la sociedad debe de tener en mente que lo más importante es la protección de la infancia. Así entonces, veamos qué pasa con el punto de vista que nos va a plantear su compañero. Abraham. Sí. Buenas tardes a todas. Sí, muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan. Un saludo especial y agradecimiento a quienes hicieron el favor de invitarnos, la doctora María del Carmen Montoya y la doctora Graciela Staines Vega. Yo soy Abraham Enrique Ortiz Peña, estudiante de 10º semestre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Derecho. Y bueno, hoy quisiera compartirles un dato estadístico que hace visible la importancia de tomar medidas y acciones necesarias para la protección de los derechos, deberes y libertades fundamentales de los niños y las niñas en México. En primer lugar, quisiera presentarles la fuente de información, que es el informe Infancias en la Ciudad de México 2020, llevado a cabo por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, publicado el 30 de abril del año 2020. Bien. En segundo lugar, hago mención a que este dato estadístico es referente a la situación de pobreza que afecta de manera particular a la población infantil, siendo las niñas y los niños quienes tienen mayor probabilidad de ser pobres frente a la población adulta, en donde, según información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto en los Hogares en 2018, la pobreza afecta al 70.2% de los niños y las niñas y al 47.3% de la población adulta, el equivalente a 1.398.376 niños y niñas y a 3.214.306 personas mayores de 18 años en esta condición. Por otro lado, los niños y las niñas en situación de pobreza representan el 30.3% de la población pobre que reside en la Ciudad de México, de 4.612.682 personas para el año 2018. Y bueno, por último, quisiera mencionar que junto con otros datos estadísticos, es importante, ya que pone en evidencia diversos factores que colocan a los niños y las niñas en situaciones de vulnerabilidad frente a diversas transgresiones de sus derechos, deberes y libertades fundamentales, que en sus representaciones, que en la representación más plausible que podemos ver son los diversos tipos de violencia de los que pueden ser víctima, como lo pueden ser los abusos sexuales, el abuso físico, los descuidos o tractos negligentes, la discriminación en diversos entornos de su vida, como lo son la escuela, la comunidad o instituciones públicas, entre otras. Sin más por el momento, agradezco por su atención. Muchas gracias, qué amable. Dejamos de compartir y, si me lo permites, doctora, voy a compartir la pantalla porque en los pocos minutos que nos quedan, yo quisiera responder a tu llamado en el sentido de abrir reflexiones, pero no quedarnos en la tragedia ni en la victimización, sino hablar de propuestas, porque eso es lo que a la gente le interesa, pero no podemos hacer esto sin información. El yo creo, yo siento, no nos sirve. La postura emocional frente a los niños no es útil. Por eso he pedido el apoyo de Ángel Leonardo y de Abraham para que les presenten datos estadísticos oficiales. Puede ser que no creamos a ciegas en los datos oficiales, pero lo que no podemos hacer, doctora, es prescindir de ellos. Cuando alguien dice, es que son puras estadísticas, eso no es derecho,
Yo les invito a recordar el concepto de fuentes materiales y formales, porque justamente son las realidades, las estadísticas, las que dan motivo al derecho. Entonces, aquí no estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de realidades. Y yo lo que quiero es que hoy se vayan con algunas realidades, con los problemas muy claritos, pero también con algunas propuestas. Entonces, doctora, si tú me permites, entonces yo lo que voy a hacer es compartir, y más que nada, si tú me lo permites, nosotros creemos muchísimo en el tema de la interactividad, de manera que yo invitaría a todos quienes nos escuchan a que realmente se tomen en serio este tema y nos pongan en el chat, nos pongan en el Facebook, en sus distintos medios de comunicación. Preguntas Claro. A ver, respecto al tema. Claro, así es. Qué bueno que lo mencionas, Graciela. Queridos radioescuchas, indiscutiblemente que agradecemos el apoyo de las autoridades de la Facultad de Derecho, del doctor Raúl Contreras Bustamante y del doctor Ricardo Rojas Arévalo, y desde luego del maestro Israel, que sin ellos no podríamos llevar a cabo este tipo de comunicación y de difusión de los problemas sociales que aquejan, y sobre todo a este grupo etario que hemos dicho, a la infancia en México. Y si ustedes tuviesen alguna duda, no dejen de escribir sus comentarios en el correo semcivil@derecho.unam.mx, y con mucho gusto nosotros les damos respuesta. Pero también está la página de Facebook de la facultad, pero sobre todo del Seminario de Derecho Civil, y en el momento en que ustedes nos envíen sus comentarios, pues con mucho gusto se los hacemos llegar a nuestros participantes para que nos puedan contestar las dudas que ustedes tengan sobre este tema tan importante. Muy bien, adelante, Graciela. Sí, les comparto estas 4 fechas que son importantes. Esta señora Mally Wollstonecraft es una gran feminista que defendió los derechos de las niñas, niños. Tenemos el día justamente 23 de las niñas en las tecnologías, ahora que ha subido el acoso, el ciberbullying y todo esto. Y por supuesto, el día 4 que acaba de pasar sobre Día de la Explotación Infantil. Muy bien. Yo quisiera, más que nada, porque como no sé cuánto me va a dar el tiempo, lo que sí quiero es dejar clara esta detonación de temas y de preguntas. Estas son las 4 preguntas que en los próximos minutos yo quisiera responder, que por supuesto les voy a anotar por aquí también un WhatsApp para que puedan poner sus preguntas. ¿Es importante la infancia? No nada más es decir, sí, los niños son muy importantes. ¿Por qué es importante la infancia? El tipo de infancia, ¿cuál es el que queremos? ¿Una infancia idealizada o una infancia donde se respeten los errores y donde se sepan las características? ¿Cuál es el derecho que puede apoyar esta infancia de calidad? ¿Y quiénes son los responsables? Ya la doctora ha dicho, ¿quiénes son los responsables? Les respondo clarito, todos. Toda persona es responsable del éxito de esta infancia bien caracterizada. Y rápidamente, para empezar con respuestas, ¿qué derecho es el que puede apoyar este desarrollo infantil saludable? Lo han dicho los 2 compañeros, los derechos, deberes y libertades fundamentales. Ya se acabó la época de solo derechos. Ahora tenemos que pensar en que todos y cada uno tenemos una responsabilidad. Nada de que no separo la basura porque el camión la va a revolver. Todos tenemos responsabilidad, todos y cada uno. Otra pregunta que yo sé que muchos de ustedes tienen y me gustaría responder con toda claridad. Maltrato, agresión y violencia. 3 conceptos diferentes. No me los confundan, por favor, porque por ahí tenemos que empezar a mejorar el derecho. La mejora normativa consiste en traer de las mejores ciencias los mejores hallazgos. Entonces no podemos seguir usando lenguajes vagos que significan cosas contrarias. Agresión es un sistema innato de defensa ante algo que se percibe como peligroso. Instintivamente reaccionamos con agresión. Violencia es cuando queremos subordinar a otro. ¿Por qué? Porque yo mando, porque yo quiero. Y maltrato
lo dice el nombre, es un trato inadecuado, pero no porque te quiero subordinar, sino porque creo que te voy a beneficiar. Te meto la cucharada en la boca porque tienes que comer. Bueno, ese es un maltrato, pero yo no te quiero subordinar. Lo que quiero es que comas porque necesitas comer verduras. Entonces, entiendan bien, por favor, la diferencia entre maltrato y violencia. No es yo creo, hay muchas teorías detrás de cada uno de estos conceptos para que los distingamos de hoy en adelante y como juristas científicos usemos los vocablos, los términos adecuados. Todo esto no está solamente en las teorías, sino también ya se encuentra en la ley de la vida de las mujeres a la vida libre de violencia, con todos los tipos de violencias que hay allí. Entonces, no solamente es que yo lo diga, es que ya está tipificado en numerosas normas. Muy bien, claro. Entonces vamos a pasar muy rápidamente porque les digo, no voy a poder abarcar todo lo que yo quisiera, pero sí quisiera, esta es la hoja de ruta, no voy a terminarla, pero por lo menos quiero que la vean. Esto, empezamos con las efemérides, las preguntas y las respuestas estratégicas. El marco teórico son los derechos, la educación para el desarrollo sustentable, y aquí es donde empezamos con Abraham y con Ángel. Comportamiento crítico, y estas letritas que se ven aquí tan facilitas, EBE, es el mandato constitucional, que significa enfoque basado en evidencia. Y entonces aquí lo que les digo es que venimos a la universidad a usar marcos teóricos y jurídicos, no a decir yo creo, yo pienso, pobres niños. Entonces aquí lo que me interesaría es darles el gran marco teórico del que podemos valernos para resolver. Cuando tú no tienes cómo nombrar las cosas y cómo organizar la información, pues no estás en el plano universitario. Entonces, claro, aquí les dejo este texto que se llama Violencia intrafamiliar vista desde el paradigma sistémico. Entonces, ¿qué necesitamos para ver la violencia? Romper este estereotipo del bueno y el malo, la víctima y el villano. Aquí todos son víctimas y todos son villanos, por lo que tenemos que cambiar la perspectiva a este enfoque sistémico. Hay muchas formas de acercarnos y tenemos distintos enfoques interpretativos. Y uno de ellos tiene que ver con el enfoque de salud para percibir los riesgos. Aquí no importa si tú tienes 20 factores de riesgo, tienes que analizar el balance. Tengo 20 factores de riesgo, pero también tengo que ver cuáles son los factores de protección, porque si no vivimos como víctimas toda la vida. Entonces hay 20 teorías que nos dicen cómo poder asimilar y poder hacer estos análisis en cada caso concreto. Al final les voy a hacer una propuesta, una sugerencia de películas, de material magnífico que hay en las redes para poder continuar la discusión. El enfoque sistémico no es sencillo, pero es imprescindible y está en numerosas leyes ya mandatado, ¿no? Entonces, ¿cómo es la narrativa de nuestros problemas? ¿Desde dónde pensamos que algo es violento o no? Vemos en las redes un montón de videos que a veces nos hacen reír y que la verdad deberíamos de censurarlos. Mamás pegándoles a los niños, y precisamente por eso es el cartel y por eso es la imagen que se les escogió. Esta imagen parece graciosa, pero no lo es, porque este maltrato lo naturalizamos y pensamos que educar es apegado a la letra con sangre entra. Por eso aquí hablamos de la narrativa, de la identidad, de lo que juzgamos como conveniente y no conveniente. Para terminar con el marco teórico, además de los dos textos que ya les brindaron Abraham y Ángel Leonardo, tenemos estos dos reportes que están recién calientitos, apenas salidos hace unos meses. El reporte del estatus global de la violencia contra niños y niñas de 2020 y la encuesta nacional sobre discriminación en México, que tiene datos muy interesantes de por qué los niños y las niñas son los más discriminados en México. ¿Cuáles son los problemas? Que se quiere conservar a toda costa la unión conyugal y a costa de eso los niños quedan machacados entre medias a partir de triangulaciones, violencias y lo que se llama alienación parental. Se habla de que se teme que los niños enfrenten estos mundos y ahora tenemos una nube enorme
con esto del llamado PIN Bueno, parental. ahora también, a ver, perdón, sí, nada más para decirles a nuestros radioescuchas, efectivamente se conoce como alienación parental, pero del Código Civil lo han derogado, tenemos esa problemática, pero eso no quiere decir que esas conductas que se llamaban antes de alienación parental, ¿verdad?, no se estén dando, como dice la doctora. Muy bien, nada más para dejar ese dato. Ese es el problema de que hablamos mucho de interdisciplina y transdisciplina, doctora, pero en realidad no la ejercemos. Y lo diga o no lo diga el código, el que existen esas conductas, lo que sí es cierto es que la violencia y el maltrato contra los niños está prohibido en 70 instrumentos, los que ustedes gusten. Claro. Tenemos mucha prohibición, se llame como se llame, y sí tenemos definida la violencia intrafamiliar. Y es esto que les digo, no son más que 3 palabras: agresión, maltrato y violencia. En uno se quiere subordinar porque yo tengo la razón, porque yo mando, y precisamente eso es lo que dice la ENADIS. Quiero dejarles 5 problemitas y el tamaño de los problemas cerrado con lo que compartieron los compañeros. Aquí, si el 70% de los niños están en pobreza, aquí lo que vemos es que 9 de cada de esos 10 niños, dependiendo del lugar del mundo, están en esta situación. Pero ubiquemos números. Tenemos en México casi, 39 millones, ¿sí? Y eso significa que el 10% no es que sean pocos, estamos hablando de 4 millones que están sufriendo diferentes tipos de violencia. Aquí lo que tenemos es violencia desde cómo se les da de comer a los niños, de la nutrición que están teniendo. 33% están en obesidad grave. 4 millones están fuera de la escuela. Hemos ganado mucho en la educación primaria, pero el promedio educativo en México continúa siendo entre primero y tercero de secundaria, lo cual aleja a los niños. No hay que usar la palabra deserción. Los niños no desertan, no les queda de otra, se desafilian. Se desafilian porque tienen que trabajar, tienen que cuidar a un enfermo, tienen que cuidar al hermanito porque la familia no tiene dinero, y entonces es el concepto de desafiliación. Entonces, 4 millones están fuera de la escuela por desafiliación y no tienen acceso a los libros, con lo cual su mundo se cierra. En muchas familias no tenemos bibliotecas, no tenemos dentro de casa el ejemplo de que la familia esté acostumbrada a tener hábitos de lectura, de interpretación, y esto le limita a los niños y niñas su desarrollo. 8 de cada 10 agresiones se dan en la escuela, y eso hace que los niños no les guste la escuela o quieran salirse de ella o prefieran otra cosa. No es que se aburran, ni mucho menos, ¿verdad? No voy a seguir con las cifras. No voy a seguir con las cifras. Hay todo un esquema de las necesidades en cada una de las etapas. Las necesidades no son iguales en un niño de 3 meses, que de 3 años, que de 13 años, que de 17 con 300 días. Entonces ya no podemos hablar de la niñez, de la infancia, como si fuera un gran paquete, sino que necesitamos información científica. Respondo otra de las preguntas muy concretas. ¿Por qué es importante la infancia? Porque es el futuro, es la patria de la humanidad. Bueno, sí, eso sí es cierto, pero vamos a ver datos concretos para que ustedes sepan por qué el desarrollo es tan importante en la primera infancia. En ninguna otra parte de la vida se desarrollan tantas correlaciones neuronales de las diferentes partes claves del cerebro y el lóbulo frontal. Entonces, tenemos cuántos cambios ocurren, y aquí les doy el dato: más de 1 millón de nuevas conexiones cerebrales se forman en los niños en cada segundo. En ninguna otra parte de la etapa de la vida del ciclo etario suceden estas cuestiones. Así que leer, jugar, apreciar un paisaje, brincar, hacer deporte, son definitivos. No es que los derechos sean una utopía, algo que queremos, es que esto hace que las personas desarrollen su potencial, su cerebro, su mando, su centro de comando. Y aquí les dejo un montón de datos para que los puedan tomar, pero este es el problema de por qué es importante la infancia, porque aquí ocurre un desarrollo neuropsicomotor importantísimo que se ve afectado por el maltrato y la violencia, y el corazón de toda mi ponencia
que es el autoconcepto, que tiene numerosos elementos que se ven afectados. Es aquí donde el niño va a aprender a decir no, donde va a formar su identidad, donde va a aprender a distinguir qué tomar y qué no tomar de la herencia que pueda tener de su familia o sus familias o sus redes de apoyo. Y aquí tenemos la evidencia científica, lo que está sucediendo con niños y niñas, todos estos videos que la gente premia, que la gente se ríe, las formas de castigar para que aprendas. Eres un monstruo, eres necio, eres tonto, es parte de la niñez. Los niños están aprendiendo conforme lo que pasa a su alrededor. Y aquí tienen la evidencia de cómo son las relaciones neuronales cuando no hay maltrato, cuando hay estímulos favorables, cuando hay afectividad, cuando hay respeto, cuando hay reconocimiento y cuando no lo hay. La diferencia es notable. Estas son imágenes de tomografía que nos muestran la evidencia. No es lo que yo crea, no es lo que yo piense, ahí está comprobado. Tenemos muchos tipos de familia y siempre hemos creído que nada más hay una familia. No, las familias nacieron prácticamente colectivas. Y aquí tienen la base teórica muy importante de dos de los fundadores del análisis de la familia. Así que no estamos descubriendo que es que la izquierda o la derecha o el centro quieren destruir la familia. No, la familia ha sido múltiple, muy diversa, con muchas modalidades desde siempre. Y la idea que tenemos de familia es muy importante, porque si creemos que todo mundo debe de seguir una misma línea, una misma decisión en la familia, porque si no traiciona, estamos violentando los derechos, deberes y libertades fundamentales a la propia personalidad, a la identidad, y hay numerosas cuestiones que reflexionar. Solo quisiera dejarles aquí algunos conceptos que son importantes desde este enfoque sistémico. Sí, la familia se ubica en todo un núcleo de relaciones de los sistemas y subsistemas conyugales que pesan mucho. No todos tienen que ver con el matrimonio. Ya sabemos que el matrimonio ocupa solamente un 30-40% de las relaciones conyugales, porque la mayoría son uniones libres o uniones lo que se llama hoy inestables. Y a partir de ahí hay numerosos subsistemas que intervienen. Entonces tenemos que conocer muchas teorías para poder saber qué mejorar en las leyes, porque nuestras leyes están hechas de chile, mole y tamales. Bueno, aquí otra cuestión es identificar los ciclos de la vida y lo que pretendemos en cada uno de esos ciclos de la vida familiar, porque no es lo mismo una pareja que está brotando, y aquí tenemos el encuadre de una campaña que estamos proponiendo para denominar embarazo precoz y embarazo forzado antes de los 25 años. ¿Por qué? Porque las niñas y los niños, las adolescentes, no tienen formación para decidir correctamente. No es, ay, es que así quieren ser felices. No, es que hay una responsabilidad sobre la crianza muy importante. Bueno, muy bien. Pues como ven ustedes, queridos radioescuchas, el tema de lo que implica, como lo señala la doctora Staines, maltrato, violencia, que se puede ejercer sobre las niñas, niños o adolescentes, pues realmente es un serio problema que se vive, pues no solamente en México, sino a nivel mundial, en todas las comunidades, y que, como decíamos, todos estamos comprometidos en erradicarla. Rápidamente, porque estamos a punto de irnos, no dejen ustedes de mandarnos sus comentarios a semcivil@derecho.unam.mx, y desde luego pues agradecemos la participación de la doctora Staines y también de Abraham Ortiz Peña y de Ángel Leonardo Ábrego en este tema tan trascendente. Si podemos rápidamente resumir, porque se nos va el tiempo. Graciela. Hay 20 modalidades de violencia de todos los tipos en distintas leyes, y esto requiere empezar a cambiar de lenguajes y de reflexiones. Tenemos que usar los indicadores, los violentómetros, los respetómetros, los amorómetros para ver los triajes y las formas de violencia. Y yo aquí sí quisiera compartirles cómo detectar. Hay muchos protocolos, cómo detectar la violencia, tanto por características de los agresores, de los cuidadores, como de los niños. Estos niños que parecen muy violentos, que son muy retraídos, están mostrándonos síntomas muy importantes. Algo que quisiera recomendarles de manera muy importante es que antes de los 10 años, cuando un niño constantemente se echa la culpa
de sus heridas, de los problemas, de las situaciones. Ahí tenemos síndromes de maltrato. ¿Por qué? Porque están siendo manipulados por un adulto que les dice que son monstruos, que son malos, y eso debemos de erradicarlos. Quería comentarles un caso, pero no va a ser posible. Entonces, yo quisiera ofrecerles algunos indicadores de la batería de 50 indicadores derivados de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y protocolos específicos para la infancia, para identificar cuando estamos frente a una madre o a un padre o a un criador que no está cumpliendo con estos requisitos mínimos vitales. Hay una estrategia mundial ya que se llama la estrategia Inspire, no voy a poder hablar de ella. Cuáles son los protocolos que debemos seguir. No se trata de hacer preguntas así nada más empíricas, hay una serie de instrumentos y de baterías. Y bueno, pues doctora, como no sé realmente cuántos segundos me quedan, yo lo que les digo es que todos hemos sufrido agresión, maltrato y violencia, todos tenemos algunas cosas por ahí que no hemos procesado, pero lo que hay que hacer con el dolor no es sufrirlo, arrastrarlo, sino analizarlo y transformarlo. De manera que aquí lo importante es saber por dónde van los caminos, que mi conclusión es más investigación, más bien hecha, con un enfoque sistémico para ir abordando los protocolos de actualización y de aplicación en la vida cotidiana. No queremos derechos de los deberes de los niños en el papel ni en los tribunales. Los queremos en la vida diaria, en los servicios de salud, en los servicios educativos, en los servicios para el deporte, en los servicios artísticos a los que las niños y las niñas tienen derecho. Hay que proteger a los niños y hay que reeducar a la sociedad sobre lo que significa quererlos, lo que significa amar y lo que significa la crianza de acuerdo al principio del interés superior del menor. ¿Qué significa? ¿Cómo se come? ¿Cómo se aplica en el día a día? ¿Cómo estamos queriendo y cómo es mejor querer para una crianza saludable? No sé si con esto quisieras tú hacer algunas preguntas o alguna otra señalamiento, doctor. No, estamos realmente ya casi cerrando el programa porque son segundos, así es de que agradecerles a todas y todos ustedes que nos escuchan y no dejen de sintonizarnos y si quieren. La Facultad de Derecho